Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote vivía con una dama que pasaba de los 40 años, vivía con una sobrina que no llegaba a los 20 años y también vivía con un mozo de campo. Don Quijote tenía 50 años y él era una persona de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, era un gran madrugador y amigo de la casa. Tenía como sobrenombre de Quijada o Quesada, pero el autor nos cuenta que hay algunas diferencias y confusiones en algunos otros diferentes autores que entienden esos sobrenombres como Quejana. Este personaje hidalgo en casi todo el tiempo se mantenía leyendo libros de caballería con mucha afición, que se le olvidó el tema de la casa y la admiración de su hacienda, y como había perdido ya el gusto y descuidó por esto, vendió partes de su territorio donde sembraba, para él poder comprar más libros de caballería y que todos estos cupieran allí. Los libros que él más consideraba buenos eran aquellos del famoso Feliciano de Silva, y más le gustaban aquellas cartas de desafíos o quiebres donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Pero no solo ese, también le gustaba cuando leía: los altos cielos que vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Así se la pasaba día a día leyendo sin dormir en las noches, los días de turbio en turbio, y de tanto no dormir y leer demasiado, se secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio y se llenó el cerebro de pura fantasía de caballería. Pues en efecto, remata ya su juicio y entró en el pensamiento más extraño del mundo, donde se ingenuaba a ser un caballero andante e ir a hacer aventuras y vestido como había leído en sus libros de caballería. Y así se imaginaba ya coronando en el poder de sus manos por lo menos del imperio de Trapisonda. Y con todos estos pensamientos se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Entonces lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Tomadas de orín y llenas de moho, que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Entonces vio en la armadura que no tenía celda de encaje, sino morrión simple, y con cartones hizo la medida de la celda, que hacía una apariencia de celda entera. Luego, para probar si era fuerte, cogió su espada y al primer golpe destruyó todo lo que había hecho en una semana, y la armó de nuevo con unas barras de hierro por dentro, y así quedó más satisfecho de su fortaleza. Fue a su rocín y estaba que éste debía tener un nombre famoso y reconocido. Entonces, pensando en los nombres, borró, formó y quitó los varios intentos que llevaba en su mente, y al final lo vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto y sonoro. Pero este pensamiento solo duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, donde algunos autores decían que se debía llamar Quijada, una contradicción con el dicho anterior del autor, que decía que muchos autores decían no entendían que era Quejana. Pues este tomó el nombre como un ejemplo de Amadís de Gaula, que había añadido a su nombre el lugar de su reino, y pues así quiso él, como buen caballero, hacer lo mismo y llamarse Don Quijote de la Mancha. Pues ya luego de él haber hecho el trabajo de haber limpiado sus armas, de arreglarla, de mirar su fortaleza y de volverla a armar, después de haberle puesto el nombre a su caballo, de encontrarlo, de rearmarlo, y que al final pudo tener un nombre, él decía que aunque ya había hecho todo ese trabajo, le faltaba solamente una cosa que para él era importante, porque todo caballero debería tener una dama. Y eso era lo que él necesitaba, una dama de quien enamorarse. Bueno, entonces hasta acá llegamos con los sucesos y las historias que pasan en el primer capítulo, pero yo te voy a invitar a que sigas con cada uno de estos capítulos
de estas historias hasta el final del libro, porque cada capítulo tiene una fantasía diferente, cada historia es más entretenida. Así que en este primer capítulo te contamos el principio. Te invito a que sigas con el capítulo número 2 para que te des cuenta qué pasa con la dama de Don Quijote o con otras más aventuras que él va a tener.